Vamos a iniciar el estudio del día de hoy, que es el Espíritu Santo y Jesús. En el Nuevo Testamento vamos a hablar cómo el Espíritu Santo fue obrando en la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Amén. Vamos a leer lo que dice la Escritura en Hechos 10:38. Este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense lo que dice aquí la Escritura al principio de este texto. Ese mensaje dice: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Vamos a ver en qué consiste esa unción que tenía Jesús de Nazaret. Ahora, algunas citas del Nuevo Testamento hacen referencia a la palabra espíritu, pero una cosa es que esté escrito espíritu con mayúscula y otra es que esté escrito con minúscula. Mayúscula o minúscula. Cuando es con mayúscula se refiere al Espíritu de Dios, cuando es con minúscula al Espíritu del hombre. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice la Escritura: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquí tenemos espíritu. Espíritu significa ¿qué? Soplo, ¿sí? Entonces dice que cuando se manifieste el inicuo, es decir, Satanás, va a ser destruido por el espíritu o por el soplo de la boca de Dios. Aquí la palabra espíritu hace referencia a soplo. Otra cita en el Nuevo Testamento es Apocalipsis 11:1, que dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Aquí está hablando de los testigos, que estos resucitan. Y entonces dice, ¿espíritu de qué? De vida. Entonces aquí la palabra espíritu hace referencia al aliento de vida que entra en el ser humano para que éste pueda vivir, aunque se oiga redundante. Entonces es espíritu de vida, que traducido es aliento de vida. Ahora, otras citas en el Nuevo Testamento reflejan el mismo concepto. Veamos lo que dice Hechos 8:39. Cuando Felipe le predicó al etíope en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fíjense lo que dice aquí. El Espíritu de Dios arrebató ¿a quién? A Felipe. Eso lo narra Hechos, el capítulo 8 de Hechos. Esta historia brevemente consiste en que Dios le dice a Felipe que vaya a Jerusalén sobre lo que es Gaza. Y ahí va a encontrar a este hombre etíope que era un eunuco y que estaba leyendo la palabra de Dios, pero no la entendía. Y entonces, ¿quién lo llevó con este etíope para que le predicase? Felipe. Lo llevó el Espíritu Santo, dice que lo arrebató. Ahora veamos esta cita del Antiguo Testamento en el primer libro de Reyes 18:12. Cuando Dios se lleva a Elías en un carro de fuego y Eliseo queda en su lugar, los hijos de los profetas quieren buscar el cuerpo. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento también se reconocía esto que el Espíritu de Dios hacía. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, hijos de los profetas. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Le dijeron: ¿a quién? A Elías. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová. ¿Quién lo había levantado? El Espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: Eliseo, no envíes. ¿Por qué? Acuérdense que Eliseo había pedido una doble porción del Espíritu de Dios del que tenía Elías.
Y Elías le dijo, si tú me vieres cuando yo me fuese, vas a tener una doble porción del Espíritu de Dios. Y le lanzó su capa, como ven allí en la ilustración. Entonces, dice que fue levantado Elías en un carro de fuego y desapareció, se fue. Sin embargo, los hijos de los profetas dijeron, quizás el Espíritu de Dios lo echó en algún lugar. Vayamos y busquémoslo porque ha de estar en algún lugar su cuerpo. Ellos reconocían que el Espíritu de Dios podía arrebatar a una persona de un lugar a otro, como lo que leímos de Felipe, que fue arrebatado por el Espíritu y lo llevó a donde estaba el etíope en el camino a Jerusalén, bajando por Gaza, para que le predicase, para que le interpretase la palabra de Dios. Y dice que etíope ese mismo día se bautizó. ¿Sí? Entonces, esta es la obra que hace que el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el pensamiento que se tenía en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu de Dios? Bueno, los rabinos y el pueblo de Israel tenían la esperanza que iba a llegar un Mesías, pero también que se iba a manifestar el Espíritu de Dios. Y vean lo que dice Isaías 44, 1 y 3. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus ¿qué? Renuevos. Entonces, aquí había una promesa en Isaías, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre la generación. Acuérdense que en el Antiguo Testamento se derramaba sobre profetas, sacerdotes y reyes, ¿sí? Y si hubiese otra persona que quisiese el Espíritu Santo derramar, lo hacía, pero no se generalizaba el derramamiento del Espíritu Santo en toda persona. Eran en exclusivas, ¿no? Sin embargo, ellos tenían la esperanza de un Mesías y con ese Mesías que se iba a manifestar el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ahora, en Juan el Bautista también expresa esto o también comprende esto. En Marcos 1, 4, versículos 7 y 8, la Escritura dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista sabía que iba a venir el Mesías y le estaba preparando el camino a Jesús, que ya había llegado. Pero dice que él nos iba a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué Jesús, antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén, porque iba a ser derramado y iban a ser empoderados con el Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, ya había llegado Jesús y el pueblo de Israel no se había dado por enterar. Vean lo que dice Lucas 17 del 20 al 21. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió, o sea Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y ellos que no entendían, no comprendían, no se daban por enterados que Jesús era el Mesías. Por eso les dice, ya está aquí el reino de Dios y ustedes, pues no, aunque se los declaró directamente, no lo querían creer, ¿sí? Ahora, vamos a ver, en ese contexto de la Escritura, se dice que Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Vamos a ver desde su nacimiento. El libro de Lucas es uno de los evangelios que habla acerca del papel o el rol que tuvo el Espíritu Santo
en la vida de Jesús y hace un énfasis claro, el libro de Lucas. Vamos a ver que el Espíritu Santo obró en el nacimiento de Jesús. En Lucas 1:35 dice la Escritura, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién iba a cubrir a María? No que iba a tener relaciones sexuales, dice, el Espíritu Santo iba a cubrir a María y ella iba a concebir al Hijo de Dios y que iba a ser llamado un ser santo. ¿Sí? Ahí se ve la obra del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Ahora, el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. En Marcos 1, del 9 al 10, dice la Escritura, por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús iba llegando y Juan el Bautista lo bautiza. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. No que descendiese una paloma, sino como una paloma descendía ¿qué? El Espíritu Santo. Recordemos que la paloma es símbolo del Espíritu Santo, pero no cualquier paloma que veamos va a ser el Espíritu Santo. Es nada más un símbolo, ¿sí? Entonces, es bautizado. Cuando Jesús sale del agua, inmediatamente desciende el Espíritu Santo y es empoderado Jesús. Amén. Ahora, el Espíritu Santo y Jesús cuando se encontraban en el desierto. En Lucas 4 del 1 al 2 nos dice cómo fueron estos hechos. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Fíjense bien, Jesús acababa de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y dice que descendió el Espíritu Santo. Y aquí nos aclara que no solamente descendió, sino lo llenó su espíritu. Y fue llevado ¿a dónde? Al desierto. El etíope fue llevado hacia Jerusalén en el camino de Gaza, Felipe, para predicarle al etíope. Elías fue arrebatado en un carro de fuego y en el Antiguo Testamento reconocían que el Espíritu Santo podía arrebatar a alguna persona. Y aquí la Escritura en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Y ahí Satanás lo tentó 3 veces, pero Jesús lo derrotó porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Ahora, vamos a ver el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Se dice que Jesús hizo milagros, hizo sanidades, predicó acerca del reino y hizo muchas obras, multiplicó los panes y los peces, primero con 3,000 personas, luego con 5,000. Hizo grandes cosas, pero vamos a ver cuál era la razón. Lucas 4:14. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Entonces, ¿qué era lo que había en Jesús? El poder del Espíritu Santo. Cuando él vuelve del desierto triunfante y derrotó a Satanás cuando lo tentó, él regresa a Galilea y empieza a predicar en las sinagogas y toda la gente lo escuchaba, se admiraba, se maravillaba de sus enseñanzas. Amén. Cuando Jesús inicia su ministerio, él declara que se había cumplido la profecía de Isaías. Vamos a leer lo que dice Lucas 4 del 17 al 21. Jesús se encontraba ya no en Galilea, sino en Nazaret, que era, por decir, su tierra natal.
y va a la sinagoga, ¿sí? Y dice que le dieron un rollo a leer, lo que cita en Lucas 4 del 17 al 21. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué les declaró Jesús? Que se había cumplido esa profecía. ¿Qué decía esa profecía? El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y sabemos que Jesús anduvo haciendo esto en esta tierra. Sanó a los enfermos, hizo milagros, libertó a los endemoniados. Tantas cosas que hizo Jesús. Hizo milagros tan grandes como quitar una joroba, como hacer que una mano seca volviera a tener vida. ¿Sí? Y él dice, esta escritura hoy se ha cumplido. Pero primero menciona, el Espíritu de Dios estaba ¿sobre quién? Sobre Jesús. Amén. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en los momentos más difíciles de Jesús, ¿sí? Cuando estaba para cumplir su sacrificio. En Hebreos 9:14 la Escritura dice: cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de todas obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Aquí dice, por medio del Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Quién se ofreció a sí mismo por la obra del Espíritu Santo en su vida? ¿Quién lo fortaleció para poder cumplir su misión? Jesucristo, el Espíritu Santo. Recuerden que él estaba orando en Getsemaní y él estaba orando, con sus discípulos cuando iba a llegar la hora de su muerte. ¿Y qué sucedió? Dice que sudaba como gotas de sangre y decía que si era posible que pasase esa copa. ¿Quién lo fortaleció para poder pasar esos momentos difíciles? El Espíritu, por medio del Espíritu eterno. Ahora, el Espíritu Santo estuvo en la resurrección de Jesús. En Romanos 8:11 la Escritura dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, otra vez lo repito, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, ¿cuál espíritu? El Espíritu de Dios dice que lo levantó ¿de dónde? De los muertos. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Si Jesús resucitó y el Espíritu Santo hizo esa obra en él, también nosotros un día vamos a morir y vamos a ¿qué? A resucitar. ¿Sí? Porque él es el primero de la resurrección de los muertos. Y entonces seguimos nosotros los que hemos quedado para resucitar. ¿Quién va a hacer esa obra en nosotros? ¿Quién la hizo en Jesús? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo va a dar testimonio y nos va a convencer de que Jesús es el Mesías. En Juan 15:26 la Escritura dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre,
Él dará testimonio acerca de qué? De mí, dice Jesús. Entonces, el Espíritu Santo viene y convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en quién, en Jesús. De justicia por cuanto Jesús era el único hombre justo y santo en esta tierra y regresaba al Padre. Y de juicio por cuanto el rey de este mundo, que es Satanás, ya está vencido cuando resucitó Jesús. Entonces, ¿quién nos convence de estas cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién lleva al más incrédulo al quebranto y le hace entender la obra de Jesucristo por amor, el plan perfecto de Dios a través de su Hijo? El Espíritu Santo. Tú y yo no podemos convencer a nadie. El único que convence al ser humano de su condición de pecado es el Espíritu Santo. Y nos da testimonio de que es Jesús, que Jesús realmente fue el Mesías y que Jesús hizo grandes obras y que todo lo hizo por amor. Amén. Así entonces podemos decir, llegó a Israel el Mesías tan esperado. El Espíritu Santo se manifestó en la vida y obra de Jesús. Y Jesús impartió el mensaje del reino de Dios y con él llegó también la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y la gente de su tiempo no se dio por enterada, no quiso creerlo, o algunos ni siquiera pudieron entenderlo. Amén. Esto sucedió. Sin embargo, ya estaba el Espíritu de Dios. Y esto no es muy diferente a lo que sucede en nuestros días. Sucede exactamente lo mismo. Se manifiesta el Espíritu de Dios. Sabemos acerca del sacrificio de Jesús y no entendemos cuán grande y cuán maravilloso es el amor de Dios para con nosotros los seres humanos, para con toda la humanidad. Somos incrédulos, no queremos creer en Él. Sin embargo, el Espíritu Santo, en contraste, va a dar testimonio de Jesús y nos va a llevar a tener fe en Dios. Amén. En Hechos 10:38 la Escritura dice, ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos entonces la gran obra del Espíritu Santo en toda la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte. Ahí estaba el Espíritu de Dios, ayudando, fortaleciendo, guiando. Y el Espíritu de Dios hoy está también con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para libertarnos. Amén. Para enseñarnos y llevarnos al camino de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Y quién convence? ¿Quién nos convence de que eso que declaró Jesús es verdad? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que ese Espíritu Santo que reinó en Jesucristo y ese Espíritu Santo que se manifestó en su vida, se manifieste en nosotros, hoy y siempre, ¿verdad? Amén. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en esta noche estamos pidiéndote que tu Espíritu Santo venga y more en nosotros, así como moró en la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo
esté con nosotros en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que planeemos, en todo lo que pensemos hacer, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, no solamente en la toma de nuestras decisiones, sino nos guíe a tener una vida santa, una vida pura, una vida que te agrade a ti, Señor, y solamente a ti. Por eso queremos tu Espíritu de Dios. Llénanos de tu poder, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, Padre del cielo, por medio de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo lo queremos sentir. Manifiéstate, Señor, en todos los que están escuchando este mensaje, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llegue hasta ellos y se manifieste y puedan ver tu gloria, puedan sentir tu poder, puedan, Señor, mi Dios, conocerte a ti a través de tu Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta noche te lo estamos pidiendo. Gracias, Dios. Amén.